Bienvenidas a todas y a todos a la última sesión de la jornada. Yo soy Constanza y voy a estar aquí dinamizando un poco esta conversación que vamos a tener. Y hoy día estamos con Bárbara, es doctora en psicología, profesora de pedagogía de la URD. Y lo interesante también es que es fundadora del Seminario Interdisciplinar de Pedagogía, perdón, de Metodología en Investigación Feminista. Y también es el del proyecto Segre Boom, que es visibilizar y mencionar los problemas de las violencias sexuales y de género en las universidades. Y también en la investigación Aprendamos Juntas las respuestas a las violencias sexuales y de género en las universidades catalanas. Bueno, primero de todo, muchas gracias por estar aquí y por haberme invitado a esta charla. La verdad que siempre es un placer compartir, pero también un poco un reto entender exactamente qué es lo que espera el grupo, qué es lo que ya sabe, etcétera, etcétera. Entonces, yo he preparado una cantidad bastante importante de diapositivas, aunque porque Mireia tenía muchas ganas que hablara de muchas cosas. He intentado que estén ahí muchas de ellas, pero en algunas iré más rápido, en otras iré un poquito más lentas, y la cuestión es que en cualquier momento queráis intervenir, no hace falta que esperemos al final, ¿vale?, sino que podemos hacer un diálogo mucho más interesante desde el principio, ¿vale? Entonces, pues nada, seguimos. Si la tecnología nos ayuda. Ahí te ayuda. Vale. ¿Cómo voy a estructurar la charla? La ley en 3 niveles. Primero hablaremos de una manera bastante general de esto que suelen llamar ciencia con la C mayúscula y de la generización de la ciencia y los procesos de producción de conocimiento. Después entraremos como un caso específico de propuestas alternativas a las formas clásicas de ver la ciencia, a la propuesta en la investigación activista feminista, y después, como me ha sido pedido, también entraremos un poco más a ejemplos específicos de 3 proyectos en los cuales he participado para ver un poco la puesta en práctica, qué ha significado en estos proyectos y también qué dificultades hemos tenido, ¿vale? Entonces, primero, para mí es fundamental siempre por qué estamos incluyendo, por qué estamos pensando las maneras en que producimos la ciencia desde una perspectiva feminista, obviamente por la importancia que tiene. Hoy en día, pues pensamos ahora al caso del coronavirus. Quien habla, si es científico, obviamente tiene un poder mucho mayor, pero en cualquier cosa, ¿cuántas veces os ha pasado, por ejemplo, de decir algo a vuestras amigas o a vuestros amigos y que delante de un problema que no nos hicieran ni caso, y después dicen, ay, he ido al médico y me ha dicho de hacer esto, que es lo mismo que le has dicho tú. Ay, ahora lo hago seguro. Y tú dices, vale. A mí me ha pasado incluso como psicóloga de decirle algo, o sea, como psicóloga, como amiga, pero que también soy psicóloga, de decirle algo y luego la gente ir a la psicóloga y decir, mi psicóloga me ha dicho, y dice, Bueno, esto no solo nos marca en estas pequeñas cuestiones de las relaciones humanas, ¿vale?, sino es que realmente todo lo que es reconocido como conocimiento científico está creando nuestro mundo y nosotras mismas, ¿vale? Entonces, claro, es fundamental pensar desde qué punto de vista lo estamos mirando, cómo se está creando esta visión, ¿vale? Y ya os podéis imaginar que obviamente estamos dentro de un régimen heteropatriarcal y que estamos bajo una ciencia heteropatriarcal. Entonces, os he traído ejemplos muy sencillos, ¿vale?, que no sabía exactamente si el público era más de doctorado o de grado, y entonces, bueno,
lo repasamos un poco, ¿vale? El androcentrismo, obviamente, es una de las primeras críticas que se ha hecho a la ciencia, o sea, utilizar, por ejemplo, solo sujetos varones para identificar o para definir o para estudiar problemas o características. Pensamos el desarrollo molar de Kohlberg, ¿vale? Que se ha hecho solo con niños y después se ha generalizado las etapas de desarrollo moral a toda la población en general, y mira por dónde las niñas que nunca íbamos a ser bien desarrolladas, siempre nos quedábamos ahí un poco atontaditas, ¿vale? Obviamente, esto no quiere decir que esto es uno de los errores clásicos, que no se pueden hacer estudios solo con varones. Claro, depende de lo que estás estudiando. Si yo quiero estudiar la percepción que tienen los varones respecto a algo, pues tengo perfectamente derecho a hacerlo. Lo que no se puede hacer es generalizarlos y no darnos ni cuenta que lo estamos generalizando. Pero hablando siempre en el ámbito de educación, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de sexismo. Yo os he puesto aquí una cita que habla de coeducación y que para mí representa bien el sexismo, en la misma definición de la coeducación. Esta mañana ya lo hemos hablado. A nivel de educación hablamos mucho en nuestra sociedad de meritocracia. Tratamos todos por igual, olvidando que el punto de partida no es el mismo. Esto, por ejemplo, crea discriminaciones sexistas. El simple hecho de pensar que todos tienen que obtener y conseguir lo mismo. Vale. Y luego otra de las críticas clásicas que se han hecho desde el feminismo a la ciencia con la C mayúscula es la exclusión de los sujetos feminizados de los espacios de producción de poder, de conocimiento. Primero, ya que estamos en una facultad de educación, incluso no se tenía derecho a estudiar, pero después, aquí vemos, por ejemplo, la cuestión de las, a ver si funciona, de las relaciones de poder, cómo se sigue manteniendo, ¿no? Esta es la clásica, el clásico gráfico a tijera, ¿vale? Donde podemos ver cómo las mujeres, cuando son la mayoría de estudiantes, pero si subimos en la escala jerárquica dentro de la universidad, la diferencia cambia muchísimo. Y esto implica, como además hay un sesgo privilegiante, normalmente la gente privilegia en las elecciones, en las votaciones y todo, las personas de su mismo género. Hay muchos estudios que ven que hay una cierta defensa en ese sentido. Si las personas que tienen más poder son las que están en los tribunales, son las que toman las decisiones, etcétera, etcétera, esto se mantiene, que esto hará que esta tijera no la podremos romper nunca, ¿vale? Entonces, las epistemólogas feministas no solo se han dedicado a criticar el sexismo, el androcentrismo y muchos otros sismos de la ciencia, sino que además han dicho, pues lo que tenemos que hacer es definir nuevas formas de entender la ciencia, nuevas formas de entender cómo se produce el conocimiento. Aquí os he puesto unas cuantas, tanto como hay diferentes. Adelante, adelante. La primera fila tampoco muerde, ¿eh? Creo, ¿eh? Los asientos, ¿alguien los ha hecho que son mordedores? No, ¿no? Vale. Pues no contestan, no. Pero no veo que saltan de la silla, o sea que seguro que le va bien. Lo que estamos diciendo, hay diferentes propuestas dentro de las epistemólogas feministas. Ahora os voy a hacer como a decir una frase por cada una sabiendo, y por favor, permitidme que obviamente voy a simplificar muchísimo y que si os vais a leer realmente estas autoras y especialmente lo que han escrito en los últimos años, lo que os he dicho parecerá muy simplista. Lo es, pero es que claro, en un segundo no podemos ir mucho más allá, ¿vale? Entonces, uno de los primeros críticas que ha habido a la ciencia ha sido por parte de las empiristas feministas, que también Sandra Harding la define como las empiristas feministas sencillas, ¿vale? Que son las que consideran que la ciencia en sí misma es objetiva. El problema es que los sujetos llevan a las ciencias sus propios sesgos, ¿vale? Entonces, para reducir este problema, lo que tenemos que hacer
es aumentar la presencia de mujeres en los espacios de producción de conocimiento. A esta misma conclusión, pero desde un otro punto de vista, llegan las teóricas del punto de vista. Ellas no están convencidas de que las formas de producir ciencia no importan, sino parten de una visión más marxista, si queremos un poco también romantizadas, de que los sujetos que viven a los márgenes son sujetos de alguna manera menos, su forma de pensar es más pura, menos condicionada por las formas dominantes de pensamiento. Y por esto, aumentar la presencia de mujeres en los espacios de producción de conocimiento lleva a un saber menos contaminado, menos discriminatorio. Hablan del privilegio epistémico de las mujeres y de los otros sujetos que están en los márgenes, ¿vale? Las epistemólogas decoloniales nos contestan a todo esto diciendo: todas estas fantásticas críticas que estáis haciendo siempre parten de este punto de vista occidental, blanco, con una visión del mundo de la ciencia que es lineal, que habla de evolución, de progreso, etcétera, etcétera, y estáis excluyendo totalmente otras formas de pensamientos más complejas, menos lineares o de todas maneras diferentes, ¿vale? Tenemos que pensar de otras maneras también a la ciencia. Después están las empiricistas contextuales, que son como las amigas de estas, pero en una versión más evolucionada, ¿vale? Que siempre dicen, sí, no, la ciencia debería llegar a ser una ciencia para todo el mundo. Las científicas y los científicos deberían llegar a ser personas interesadas solo interesadas al conocimiento y que ponen por encima del conocimiento sus propios intereses. Y hablan de alguna manera, crear comunidades científicas que validan el conocimiento, ¿vale? Sin hablar exactamente de cómo hacemos porque dentro de estas comunidades desaparezcan las relaciones de poder. Yo personalmente no lo he entendido, igual alguien de vosotros sí que ha leído más cosas y nos puede luego comentar otras ideas, ¿vale? Y después hay toda la corriente que viene más de la mano, las propuestas de constructoras que dicen, bueno, la ciencia es de por sí completamente heteropatriarcal, lo que tenemos que hacer es deconstruirla y reconstruirlas de nuevo, ¿vale? Dentro de esta versión hay múltiples propuestas también y algunas son criticadas por algunas feministas, por ejemplo, no blancas norteamericanas, en cuanto tienden a llegar a un relativismo del todo vale, ¿vale? Y entonces, cuando hablamos de construcción, ¿de qué manera hablamos? Entonces, hecho este repaso muy de Big Nami aquí, os voy a presentar la epistemología que más me gusta personalmente y que obviamente siempre cuando lo que me gusta pensar es que a veces es muy fácil desde la posición del donde estamos ahora criticar lo que ha habido antes, ¿vale? Yo creo que Donna Haraway no hubiese podido llegar a pensar lo que ha pensado si otras 10, 20, 30 años antes no hubieses empezado con críticas que igual hoy en día nos parecen sencillas o incluso discriminatorias, ¿vale? Pero que en aquella época eran súper rompedoras, ¿vale? Entonces creo que esto es muy importante de tener en cuenta. Donna Haraway empieza su teoría del conocimiento situado directamente en respuesta a la teoría del punto de vista de Sandra Harding. Lo que ella critica es justamente esta visión que estamos diciendo romántica que hay detrás de la visión de que las mujeres son capaces de producir un conocimiento más puro. Sin embargo, sí que propone, está de acuerdo con el hecho de que tienen que haber más mujeres y más sujetos de colectivos minorizados en los espacios de producción de conocimiento, pero no porque tienen un conocimiento más puro, sino porque
es imposible crear conocimiento sin hacerlo desde un punto de vista parcial y situado. Entonces, si todo conocimiento es parcial y situado, si todos los sujetos que producen conocimiento reconocido miran desde el mismo lado, obviamente tenemos una visión muy sesgada de la realidad. Si hay sujetos que miran a partir de diferentes posiciones, todas las informaciones, todos los conocimientos producidos serán mucho más ricos, ¿vale? Por esto, según Donna Haraway, no es correcto decir, porque hay gente que luego dice, yo hago conocimiento situado como propone Donna Haraway, ¿vale? En cambio, tú estás haciendo un conocimiento no situado. Donna Haraway dice, todo el mundo hacemos conocimiento situado. Es imposible no hacerlo. Lo que pasa es que si te inscribes a esta teoría, no solo lo haces, sino intentas ser lo máximo posible consciente de cómo tu posicionamiento está influenciando a tu forma de conocer, y además haces que las demás también conozcan desde dónde mires. ¿Y por qué es tan importante? No porque por una cuestión de ego de la investigadora o del investigador, sino porque si yo sé de dónde estás mirando, entiendo mucho más por qué estás viendo de esta manera o cómo lo estás viendo, ¿vale? Entonces, la diferencia es que quien se sitúa en la epistemología del conocimiento situado intenta hacer este posicionamiento visible y a reflexionar de alguna manera sobre cómo esto afecta a su producción de conocimiento. Pero además, habla mucho de la cuestión de la responsabilidad investigadora, lo que hablábamos anteriormente de la crítica que se hace a quien habla de deconstrucción a veces, que es como todo vale. Donna Haraway dice, no todo vale. Nosotras como investigadoras tenemos una gran responsabilidad con el conocimiento que producimos. No vale decir, bueno, yo estoy trabajando en un experimento que luego viene utilizado para otras cosas, pero estos son los demás que los utilizan. Yo no tengo nada que ver. Yo me tengo también que hacer cargo, tengo que pensar cómo será utilizado, a quién puede servir el conocimiento que voy produciendo. Y voy a reflexionarlo. No quiere decir que luego soy culpable, quitámonos esta versión católica de la cabeza, de todo lo que pasará, no es cuestión de culpabilidad, pero sí tenemos que tener una cierta responsabilidad y analizar lo que estamos produciendo y qué efecto puede tener, ¿vale? También no es que cualquier cosa vale, sino que tenemos que intentar buscar una objetividad fuerte que tiene que ver con nuestro posicionamiento feminista y cómo esto es coherente en todo el proceso de investigación. Y finalmente nos habla de la cuestión de la difracción. En ese sentido, ella hace referencia a algo que normalmente se utiliza en metodología cualitativa en general, que es la cuestión de la reflexividad, ¿vale? Todo estudio cualitativo debería hacer referencia a la reflexividad, tenemos que repensar lo que estamos haciendo, ¿vale? Y entonces dice, sí, muy bien, es muy interesante, pero no deja de ser un ejercicio autorreferencial. Yo me lo hago, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿vale? Entonces yo reflexiono, pero siempre desde mi punto de vista. Entonces no es que está en contra de la reflexividad, pero dice, quizás tenemos que pensar un pelín más allá y pensar a la difracción. Seguramente cuando erais chiquitas habéis hecho el experimento en la clase del famoso vaso de agua, le pongo dentro el agua a mitad, le pongo dentro un bolígrafo y veo que el bolígrafo hace así, ¿no? Es como si de repente el bolígrafo se vuelve torcido, ¿vale? ¿Por qué? Porque los rayos dentro del agua han hecho que la experiencia visual que tengo es diferente de lo que hay, del trozo de plástico que hay ahí dentro, ¿vale? De la misma manera, cuando el rayo de luz llega a esta ventana, se difracta en múltiples rayos de luces, ¿vale? Ella utiliza esta metáfora para decir, nosotras nunca podemos llegar a conocer
las cosas así como son. Pero cuando llegan a través de nosotras como investigadoras, cuando nos atraviesan, ya las estamos transformando. Las estamos transformando en base a nuestras posibilidades y capacidades de conocer, de entender la realidad, ¿vale? Lo que podemos hacer y lo que ella aconseja hacer es que cuando nos atraviesan, reconocer que la estamos transformando y favorecer la producción de múltiples narrativas para que esta transformación siga viajando, ¿vale? Y múltiples sujetos de diferentes posiciones pueden a su vez recibir este conocimiento, este saber y reinterpretarlo, ¿vale? No sé si estoy yendo muy rápido o muy lenta. ¿Alguna cosa? ¿Comentarios? ¿Ya conocíais esta parte de epistemología? ¿No? ¿Y más o menos se ha entendido? ¿Alguien tiene duda? Estoy simplificando mucho, pero es una primera visión, ¿vale? Entonces, el error más básico que hay cuando se habla de conocimiento situado es que luego te llegan estas tesinas o trabajos finales de grados o incluso de doctorado, donde la gente te hace un capítulo o dos en que te explica todo lo que ha comido hasta el día anterior, ¿vale? Se pone ahí en el centro completamente, pero luego, cuando hace la utilización en la investigación, nunca piensa cómo su posición ahí a influenciar lo que estaba produciendo, ¿vale? Eso no es conocimiento situado. Esto es, digamos, sociedad del espectáculo dentro de la investigación, de alguna manera, ¿vale? Sin embargo, es verdad que es muy difícil porque no tenemos muchos ejemplos y muchos modelos de cómo hacerlo. O sea que tampoco hay que fustigarse, ¿no? Pero sí que la idea no es esta, ¿vale? Entonces, ha salido un poco así los movimientos. Lo que creo que es importante es repensar los procesos de producción de conocimiento, teniendo en cuenta que, obviamente, quien produce, el sujeto que produce conocimiento, no garantiza de por sí que el saber sea más complejo, más interesante, menos discriminatorios, ni mucho menos. Obviamente, recuperamos toda la crítica a la neutralidad y a la objetividad de la ciencia, tal como nos la han vendido. Si todo conocimiento es situado y parcial, nadie puede ser neutral y objetivo. Y esa es una cosa muy curiosa que cuesta mucho entender y es muy fácil encontrar, por ejemplo, en trabajos de doctorado o de máster, que la gente al final te dice, y voy a hacerlo de la manera más objetiva posible. No, habías dicho que usabas conocimiento situado, ¿cómo vas a hacerlo objetivo? No puedes. No confundamos el hecho de no manipular con el hecho de crear conocimiento objetivo, ¿vale? Una cosa es que yo analizo algo y me lo paso por, digamos, donde pueda y digo lo que yo pienso sin tener en cuenta lo que estoy analizando y lo que estoy viendo, que es manipular. Y otra es que yo no puedo prescindir de mí misma cuando hago un análisis. Me va a ser imposible. Yo no conozco a nadie que tenga estabilidad. Igual alguna divinidad es capaz de hacerlo, pero en este contexto yo lo dudo mucho, ¿vale? Entonces, no podemos ser objetivos y neutrales, declaramos, reconocémoslos y intentamos explicar cómo lo hemos hecho para que se entienda por qué hemos llegado a esta conclusión, ¿vale? Toda producción científica es un acto político, esto también es algo muy importante, y más cuando trabajamos, por ejemplo, en cuestiones de educación. Pensamos las repercusiones que va a tener en la vida de las niñas y los niños que serán los profesionales, las profesionales de mañana, lo que vamos a enseñar y la forma en que se lo vamos a enseñar. Obviamente esto es un acto político y por esto tenemos responsabilidades y tenemos que posicionarnos también políticamente. También la cuestión de la representación y la interpretación, o que alguien habla también de traducción, ¿vale? Cada uno traduce, representa de alguna manera lo que está produciendo.
bueno, no entramos en esto porque es más complicado. También es muy importante la cuestión del énfasis en los procesos y no solo en los resultados. Nos han enseñado que lo que tenemos que conseguir es llegar allí. Y muchas veces, especialmente en nuestras carreras académicas, todo lo que tenemos que hacer para llegar ahí, se pone un velo detrás, nos esconden y lo importante es haber llegado, ¿vale? La cuestión es, no, bajamos este velo y miramos qué está pasando durante el proceso de la investigación. Porque todo esto tiene una importancia muy grande. Igual no voy a llegar ahí, igual voy a llegar solo aquí, pero lo he hecho de una manera que es mucho más transformadora que si hubiese llegado ahí, ¿vale? En ese sentido, por ejemplo, estaba pensando la mesa de esta mañana cuando habéis presentado el proceso de innovación docente que habéis hecho vosotras. Claro, nosotras hicimos algo parecido el año pasado y ya tenemos todo lo que es la rubrica ya sistematizada y todo esto. Pero todo el proceso que habéis hecho vosotras de trabajo colectivo, de crecimiento colectivo, estudiantes, PDI y PAS, nos lo hemos saltado. El resultado puede ser, si tú lo ves, es más visible y más evidente. Pero, ¿cuántos resultados hay en todo lo que habéis obtenido vosotras? Un montón. Un montón más y un montón de prácticas que ya cambiarán simplemente por haber hecho este proceso, ¿vale? Entonces, es muy interesante esto. Otra cosa, la cuestión de muchas veces cuando hablas de metodología de investigación feminista, la gente dice, ¡ay! ¿Y cuáles son los métodos de investigación feminista? ¿Qué tengo que hacer? Entonces no puedo usar el cuestionario porque la metodología cuantitativa es antifeminista. No. O sea, la dicotomía cualitativo bueno, cuantitativo malo, creo que tenemos que tirarla a la basura y entender que es cómo utilizas las técnicas y los métodos, cómo los defines, cómo los construyes y cómo los repensas, ¿vale? Y luego, como decíamos antes, sí que es verdad que hay pocas referencias en las puestas en prácticas y es un poco lo que intentaremos ver después, cómo he intentado ponerlo en práctica, las dificultades que he tenido, ¿vale? Cambiando, o sea, yendo de lo macro a lo micro, ¿vale? Y me viene muy bien lo que acabo de decir antes, aunque no lo había preparado en ese sentido. No hablo de este método de investigación porque creo que sea preferente, ¿vale? Sino porque es un ejemplo, ¿vale? Dentro de todos los métodos de investigación, pues vamos a hablar de lo que es la investigación-acción y la investigación activista feminista, ¿vale? Sí que es un método, creo, interesante por la gente que trabaja en educación, porque muchos procesos que se hacen en las aulas son de investigación-acción. Y entonces es bueno reflexionar sobre ello, pero no es que sea mejor que otro, depende de qué estás buscando, ¿vale? Entonces, aquí tenéis algunos de los criterios de la investigación-acción que seguramente todo el mundo ya conocéis, ¿no? ¿Puedo saltármelos? ¿O alguien necesita que lo repita? ¿Podéis...? ¿Nada? ¿Salto? Vale, bueno. A ver, la cuestión básica de la investigación-acción es la reflexión durante todo el proceso y el intentar, o sea, los objetivos mismos de la investigación son objetivos de transformación social. Y ahí es muy importante entender que esto no significa que todas las investigaciones que quieren transformar son una investigación-acción. Yo quiero, por ejemplo, encontrar la cura por el coronavirus porque quiero que la gente no se muera y esa es una transformación, ¿vale? Pero el objetivo de mi investigación es encontrar una cura. No es transformativo de por sí. Luego su utilización puede ser transformativa. En la investigación-acción, la transformación se da durante todo el proceso. Normalmente hay dos tipos de investigación-acciones, por la cual se habla más es la participativa, en la que los sujetos teóricamente están involucrados en todo el proceso. Digo teóricamente porque muchas veces se utiliza el término de investigación-acción participativa cuando no lo es. Porque para ser realmente participativa, los sujetos
por ejemplo, si lo hacemos en una clase, las niñas y los niños, en la universidad, las estudiantes y los estudiantes, no solo tienen que participar, por ejemplo, a los focus group, a las entrevistas, le he pedido su opinión, sino tienen que participar en definir el método de investigación, en hacer la recogida de la información, en decidir cómo analizarlo, en decidir cómo interpretarlo, o sea, en todas las fases, ¿vale? Por eso también se habla que, se dice que todos los procesos de investigación-acción son también formativos, porque obviamente si la gente no tiene una experiencia previa de formación como investigadora, hay que acompañarles en este sentido. Pero una cosa es formarle, por ejemplo, a hacer una entrevista, otra es no reconocer que sobre el tema, por ejemplo, cómo se sienten las niñas y los niños, saben mucho más que tú, ¿vale? Entonces, esto es lo que ocurre en una investigación-acción, ¿vale? Por eso se suele definir como espiral de cambio, porque además durante todo el proceso tú puedes definir más o menos lo que harás, pero en realidad todo el tiempo, según lo que está ocurriendo, tú decides los pasos siguientes de la investigación. Sin embargo, es muy importante distinguirla de la acción en sí misma, porque mucha gente luego confunde cualquier intervención social con una investigación-acción por la cuestión de la importancia que se da a la sistematización y análisis de la información, que en las acciones muchas veces por tiempo no se puede dar, ¿vale? Esto, me voy un poco por las ramas, pero no quiere decir que quien hace intervenciones no produce conocimiento, sino que muchas veces este conocimiento no está sistematizado de una manera tal que puede llegar a ser compartido, a ser reconocido, a ser reutilizado, ¿vale? Que son dos cuestiones diferentes. Estoy simplificando todo mucho, pero bueno. Entonces, yo me inventé estos criterios de investigación activista feminista cuando estaba haciendo mi tesis de doctorado. Al principio quería hacer una investigación-acción participativa. Mi tesis de doctorado era sobre las relaciones de género en los movimientos sociales mixtos y quería hacerla participativa porque además era activista de varios movimientos mixtos y estaba en varios grupos feministas dentro de ellos y todo el mundo estaba muy, hay que investigar esto, hay que investigar esto. Pero obviamente, como muchas veces pasa, cuando empiezas a investigarlo, la gente, es tu tesis, no es la suya, la gente no tiene tiempo de estar en todo el proceso de investigación. Y entonces descarté de hacer una investigación-acción participativa, que no quiere decir que no utilizar hábilmente a todas mis amigas y compañeras en todos los momentos posibles e imaginables para debatir con ellas del tema y aprender un montón de lo que me estaban contando. Claramente sí, pero el peso grande era mío, ¿vale? Entonces también pensé, claro, la investigación-acción, disculpar, por su forma de ser también se puede hacer solo en determinados contextos, en determinados lugares, con la participación de sujetos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué quiere decir? Yo no puedo hacer una investigación sobre el agua de una manera activista. Claro que sí. Y entonces pensé, a partir de las epistemologías me inventé unos decálogos que luego se transformaron en un decálogos y que ayer lo transformé en dodecálogo porque no quiere ser una nueva jaula interpretativa, son cosas que he ido poniendo y que me han servido a mí, que pero otra gente puede repensar, reutilizar y modificar, ¿vale? Obviamente, compromiso para el cambio social, la ruptura de la dicotomía público-privado, creo que no hace falta explicarlas mucho, la relación de interdependencia entre teoría y práctica, el reconocimiento de la perspectiva situada, la asunción de responsabilidades, la valoración y respeto de la agencia de todas las subjetividades participantes. Y aquí sí quería decir una cosa, porque en la última mesa esta mañana, hablando de consentimiento, se ha hablado de cómo los ejes de opresión influyen en la posibilidad que escojas, que puedas expresar libremente tu consentimiento. Pero luego se han hecho algunas afirmaciones que me han dado la idea que alguna persona la había interpretado como que las personas que están en situaciones
de opresión fuerte nunca pueden ser capaces de tener consentimiento. Creo que esa es una visión que no respeta su agencia, ¿vale? Una cosa es reconocer que obviamente desde el privilegio es mucho más fácil decidir lo que te da la gana, ¿vale? Otra cosa es pensar que gente que está en situaciones oprimidas nunca es capaz o puede consentir. Esto es una actitud muy patriarcal, ¿vale? Hay mucha gente muy empoderada que en algunos momentos de su vida toma decisiones de una manera u otra. Y la decisión puede ser también decido o consiento algo porque es lo que prefiero yo en este momento. Lo prefiero porque estoy en estas situaciones y en estas condiciones de posibilidad. Yo creo que es imposible a conseguir aquel espacio del que hablaba la última ponente completamente libre de relación de poderes, porque las relaciones de poderes son ínsitas de las relaciones humanas, ¿vale? Entonces la cuestión es cómo trabajamos las relaciones de poder y no tanto como negarlas, porque si no muchas veces hay lo que Joe Freeman hablaba de la tiranía y la falta de estructuras, ¿vale? Me he ido un poco la olla, pero quería comentarlo porque tenía que ver con hoy, ¿vale? Entonces, mirad, justamente esta puesta en juego de las relaciones de poder, la continua abertura a ser modificados por el proceso, eso es algo muy importante. Esta es una cosa muy difícil y más cuando vienes desde una perspectiva activista. Tú cuando vienes de una perspectiva activista, tú ya has hecho tu diagnóstico, tú ya sabes lo que quieres decir y muchas veces cuando vas a investigar, estás intentando demostrar lo que tú ya sabes. ¿Vale? Claro, esto no es una buena manera de investigar, y además es completamente inútil. O sea, si tengo que hacer una investigación para demostrar algo que ya está claro, ¿por qué lo tengo que hacer? Si ya está claro, está claro. ¿Vale? Lo que tengo es ser capaces a ver que igual había cosas que yo pensaba, que la pensaba de una manera reduccionista, hay otros elementos, o incluso hay cosas que son completamente diferentes como la pensaba. ¿Vale? Normalmente no es tan drástico, ¿vale? Pero sí que hay cosas que hay que seguir poniendo en duda, ¿vale? De la reflexividad de la difracción ya lo hemos hablado. La cuestión de los saberes colectivos, la lógica no propietaria, que es muy complicado en estos contextos como los espacios académicos, donde nos evalúan por tesis que ha hecho solo una persona, donde, por ejemplo, a una de mis estudiantes de máster le dijeron que, claro, no le podían dar una buena nota, pero como estaba participando en un proyecto europeo, no sabían lo que era lo que había hecho ella y lo que habían hecho los demás. Cuando yo, como directora suya y directora del proyecto, mencioné que además que lo que había presentado, lo que había hecho ella, obviamente en interacción con los demás, por supuesto, porque si no, el saber es muy pobre si lo hacemos individualmente, ¿vale? Pero seguimos con esto, ¿no? Y la lógica no propietaria, por ejemplo, hoy estabais mencionando pues el hecho de poner en el repositorio digital, en Creative Commons, distribuir, especialmente la mayoría de investigaciones que hacemos, las hacemos dentro de los espacios académicos porque tenemos subvenciones o sueldos públicos. Entonces, es absurdo que investigamos con sueldos públicos y los resultados los mantenemos en privado, ¿vale? Aunque a veces, por cuestiones de la misma situación académica, que por ejemplo tienes que publicar en revistas de impacto y las revistas de impacto no te dejan poner en Creative Commons, etcétera, etcétera, tienes que buscar escapatorias para hacer circular tu conocimiento también de otras formas, ¿vale? Otro tema muy importante es, lo hablé delante de un buen vino con una amiga francesa, uno de los temas que nos falta todavía es, estamos en contra de decir todo vale, ¿vale? El conocimiento no deberían solo evaluarlo, por ejemplo, yo siempre le digo a mis estudiantes, claro, tenéis que usar artículos académicos porque así tenemos una cierta seguridad que un mínimo de contexto tienen, de rigor tienen, porque claro, si no, si me empiezan a buscar en internet de cosas de las que no tienen ni idea
y te acaban diciendo, no sé, que la autora esta se ha muerto hace 3 días cuando ha cenado con ella la noche antes. Y dices, no todo lo que encuentras por ahí es conocimiento. Entonces, ¿cuál es el problema? Pero que no hemos pensado procesos de validación de conocimiento que sean mucho más colectivos, que sean mucho más feministas, que no sean solo dentro del espacio académico, pero que tengan lo que es una validación de este conocimiento, ¿no? Sí que hay experimentos, por ejemplo, todo lo que son las Wikipedia, todas estas cosas, pero funcionan más en determinados ámbitos que en otros. Por ejemplo, si tú lees en lengua inglesa definiciones sobre cuestiones de tecnologías, generalmente son bastante acuradas porque hay una comunidad muy fuerte de personas interesadas en este tema y que saben un mogollón que opinan sobre ello. Pero si empiezas a mirarte las definiciones en catalán, por ejemplo, y de cosas más sociales, ve que muchas veces, en castellano también, pero en catalán, como es una lengua de aún menos personas que lo están haciendo, que a veces aparecen cosas que la primera persona que escribió algo así y nadie más lo volvió a mirar. Y igual esta persona no era exactamente la más experta, pero como no ha habido validación, ¿vale? Y lo que esto ya lo hemos dicho, entonces no lo vuelvo a repetir. Vale. Entonces, pasamos ahora a la fase de ejemplos. ¿Cuánto tiempo he tardado? Lleva más o menos 40. Uy, vale, tengo que correr entonces. ¿Cuánto tiempo tengo en total? Claro. Vale, voy a ir rápido entonces. Vale. Vale. Las reflexiones, he pensado presentaros algunas reflexiones de ver cómo he intentado poner en práctica estos elementos que se había dicho en la investigación activista feminista en 2 investigaciones en las que he participado. Una es el Gap Work. Las 2 son proyectos europeos, de estos no de las convocatorias H2020, bueno, son de la DAFNE, que es la característica principal y más importante, es que tienen que ser investigaciones, acciones con una buena parte de práctica y que además tienen un tiempo bastante reducido, o sea, 2 o 3 años ya tiene que estar todo hecho. Por ejemplo, en este caso, teníamos que diseñar y evaluar formaciones para profesionales que trabajaban con jóvenes en la prevención de la violencia de género, ¿vale? Pensar la dificultad de diseñar un programa, hacer las formaciones y evaluarlo en un tiempo tan corto y además teniendo en cuenta que hay partners de diferentes naciones y que tienes que comunicarte con ellos para ver cómo lo hace uno, cómo lo hace otro y todo esto. La evaluación que era un poco como encogida, digamos. El otro proyecto del cual os voy a hablar brevemente es el USVREAT, apoyo a las víctimas de violencia sexual en el contexto unitario. De nuevo, creábamos modelos de formación, pero una formación que dábamos dentro de las universidades con grupos de PAS, PDI y estudiantados conjuntamente para detectar y saber dar una primera respuesta delante de casos de violencias sexuales y de género en las universidades. Aquí tenéis algunos objetivos, estos no me ha dado tiempo de traducirlo al castellano, ¿vale? Pero es muy importante que también una de las cosas que queríamos obtener era que esto no se quedara en algo que se queda ahí como un bullet, sino que sigue, ¿no? Y que en los años pueda seguirse manteniendo. No. Vale. Entonces, ¿en qué sentido estas investigaciones son activistas feministas? Os he intentado traer ejemplos, luego ya me podéis criticar, comentar, cuestionar, cualquier cosa funciona perfectamente, ¿vale? La primera cuestión que le veo es ya a nivel conceptual el hecho de intentar cambiar, utilizar paradigmas que no son
los más comunes que se han utilizado en las investigaciones que tienen que ver con violencias sexuales en las universidades. Nosotros utilizamos el tema, la terminología violencias de género, refiriendo también a las violencias que sufren las personas por sus opciones sexuales o de expresión de género o de identidad de género no normativas. Para nosotros es importante entender que aunque los dos elementos o puedan tener especificidades que obviamente hemos de tener en cuenta, hemos de considerar, etcétera, etcétera, las raíces son muy comunes y por eso en una formación se pueden abordar de una manera conjunta, ¿vale? Entonces, esta primera idea, intentar con todas las dificultades, algunas de las cuales igual en el debate hablaremos, intentar mantener siempre una perspectiva interseccional, no solo en esta visión de la violencia, sino también entender y hacer reflexionar a la gente con qué pasaría si además esta persona que está sufriendo esto es racializada. ¿Qué pasaría si es diversamente hábil? ¿Qué pasaría? Etcétera, etcétera. ¿Vale? Segundo elemento que hemos intentado, voy cogiendo cosas de una y de otra investigación, no hay de las dos todos, sino voy saltando un poco para poner ejemplos, ¿vale? Otra cuestión importante es el cuidado del contexto. Por ejemplo, dentro de las universidades no podemos, o sea, obviamente hay toda una cuestión, los espacios universitarios son espacios que dentro de estas sociedades se reproducen las mismas discriminaciones que en el resto de la sociedad, pero también tienen particularidades. Y, por ejemplo, la jerarquización de poderes que hay en las universidades y especialmente en este momento de precarización muy grande que hay del personal universitario es muy fuerte. De hecho, en nuestro caso estamos en un sistema un poco esquizofrénico, permitirme disculparme por la palabra, que es entre el feudal y el pseudo-familiarista, ¿vale? Y el pseudo-liberal. O sea, te piden, ay, no, tienes que tener esto, la hipermeritocratización, que está también en las universidades como Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, pero al mismo tiempo todavía existe el sistema feudal según el cual si no le rindes homenaje, pleitesía al director de grupo, no vas a poder mantenerte en la universidad. Obviamente todo esto crea unos problemas muy importantes. Entonces, otro elemento importante es contextualizarse, arraigarse y también ofrecer denuncias a un problema, en este caso, un problema todavía poco reconocido. Sí que hay activistas dentro de las universidades que llevan años haciendo cosas. Aquí, por ejemplo, no sé, haciendo cosas en ese sentido, es verdad, poniendo protocolos, intentando hacer acciones y todo esto. Hay mucha gente, pero sigue siendo muy poco reconocido. Entonces, a veces cuando le das, ya sabéis, cuando se produce en una investigación internacional y así, de alguna manera no pueden callarse tanto, ¿no? Entonces, echas un cable a quien ya estaba trabajando en ese sentido. No reducir los problemas estructurales a cuestiones o soluciones de buena voluntad. Para mí esa es una cuestión que me creaba contradicciones. Vale, estamos creando formaciones, estamos formando gente que trabaja con jóvenes o estamos formando a profesionales que trabajan en la universidad o estudiantes, etcétera, para que sean capaces de acoger, ¿vale? Pero hemos de seguir reconociendo que hay un problema que es de tipo estructural, que la gente puede mejorar su sensibilidad, pero si no cambiamos también el sistema como está hecho, no vamos a obtener mucho. Y por esto introducimos en lo que es la investigación también todos uno de los elementos de análisis y críticas de los protocolos de actuación que hay en las universidades y propuestas de mejoras, ¿vale? Otra cuestión que hemos intentado introducir es la lógica colaborativa y la ruptura de la dicotomía público-privado y teoría práctica. Por ejemplo, en el Gapwork, todo el programa formativo lo hemos diseñado colaborativamente con dos asociaciones que son Tamaya y Candela,
que desde hace años trabajan en Barcelona con una perspectiva feminista, con mujeres que han sufrido o sufren violencias de género y en prevención, ¿vale? Y entonces la idea era como desde un punto de vista más pedagógico, académico y desde un punto de vista más de las prácticas, como aprender también las unas las otras, ir repensando las formaciones y en esta espiral típica de toda investigación-acción también irlas modificando durante el proceso. En la segunda investigación solo lo hemos hecho desde la universidad, pero sí que lo hemos hecho colaborativamente, por ejemplo, mucho desde Cataluña y desde el País Vasco. Luego hemos tenido derivas un poco diferentes, pero siempre con mucho contacto y colaboración, ¿vale? El hecho, por ejemplo, de ofrecer un enfoque educativo no formativo, no se trata de dar receta, no se trata de enseñar esto es así, esto debe ser así, porque esto lo que lleva es a un discurso mucho del políticamente correcto, que ya es muy frecuente. Por ejemplo, en el Gap Work, cuando hicimos estos procesos con maestras de escuelas, educadores juveniles y todo esto, el discurso se lo sabían perfectamente. No había nadie que dijera, no, pero hablar en masculino, femenino no es correcto, no, todos se lo sabían muy bien. Pero cuando luego hacíamos trabajos en que se ponían en juego, allí las contradicciones individuales de cada una surgían más, ¿no? Entonces, pensar que una formación de este tipo, por ejemplo, requiere un trabajo de un viaje personal bastante importante, ¿vale? Esta es, por ejemplo, la espiral que hemos hecho sobre lo que consideramos que sería importante por una primera acción. Y, por ejemplo, una de las cosas que hemos también cuidado es la cuestión de la terminología utilizada en contra de la clásico detectar. Por ejemplo, hemos hablado de percibir, ¿vale? Que es muy diferente tener un enfoque nosológico o médico en que te proponen una serie de ítems, te pones sí, no, y esto es el resultado, o tener una visión mucho más abierta en que tú percibes, y tú puedes percibir un malestar y no estar seguro que hay violencia de género ahí, pero tú percibes que está, y esto, aunque no sepas si eso no es, ya puedes empezar a actuar, ¿vale? Uno de los problemas graves es que con todas estas campañas que hay en contra de las denuncias falsas, etcétera, la gente está muchas veces pensando en el tipo, ay, no puedo hacer nada porque si hago algo es que estoy ya considerando que la otra persona es culpable. No, estás considerando que hay alguien que está mal y que necesita tu ayuda, punto. Y esto es verdad independientemente que la otra persona realmente haya hecho algo. No es a ti igual definir o decidir si lo ha hecho o no, ¿vale? Bueno, en algunos exámenes sí que lo es, pero no es de todo el mundo normalmente, ¿vale? Otra cuestión, intentar tener modelos de evaluaciones complejos, respetando múltiples actrices y fases. En ese sentido, por ejemplo, pues hemos recogido informaciones prácticamente de todo Kiski que ha participado en el proceso, observadoras, formadoras, participantes, stakeholders, un poco de todo, ¿vale? Uno de los problemas que hemos tenido es que luego no ha sido fácil analizar realmente toda esta información, sobre todo de una manera sistematizada que necesita la investigación. Sí que lo hemos ido haciendo en las reuniones periódicas para poder hacer las modificaciones, pero un buen análisis ha sido muy complicado, ¿vale? Luego seguiremos con ello. Otra cuestión es, por ejemplo, redefinir las prioridades en las evaluaciones, hablando específicamente, como en este caso, nuestra investigación-acción preveía también diseñar y evaluar unas formaciones, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos mirando cuando evaluamos las formaciones? Por ejemplo, estamos evaluando si han aumentado la puntuación de aquí a aquí. Esto realmente es positivo. Y hemos intentado definir, por ejemplo, 6 áreas que tienen que ver con criterios de contextos, de contenido, pedagógicas, de respuesta, de influencias y difractivos en las formaciones. Y aquí os he puesto un ejemplo, ¿vale?
de algunos de los criterios que hemos ido mirando sobre los criterios pedagógicos, por ejemplo, introduciendo mucho más la importancia de elementos de pedagogía feminista. ¿Podemos hacer una formación sobre violencia de género sin usar perspectiva pedagogía feminista? Para mí es una contradicción. Entonces, también evaluarlos desde este punto de vista es muy importante, porque como decíamos, no solo es importante el resultado, si las estudiantes han o no aprendido una determinada cosa, sino también todo el proceso. Y a veces puede ser que tú sales de una formación de este tipo y hablas con la gente y está mucho más confundida que si sales de otra formación mucho más dirigida, en que te enseñas conceptos y todo esto, que te repite perfectamente los conceptos, pero luego se cree capaz ya de tenerlo todo solucionado y lo que hace simplemente es vomitar conceptos y reproducir las discriminaciones. Y en cambio igual aquí sales confundida, pero igual esta confusión te hace entender también que el problema es complicado y que no lo sabes todo, como seguimos sin sabiéndolo todo las mismas que hemos hecho el diseño de la investigación y de la formación. La cuestión de las puestas en... Uy, ahora me he ido de una y tengo que hacerla así, pero el punto no funciona. Vale. La cuestión de las puestas en juego de las dinámicas de poder, como decía antes, yo creo que no es imposible que no entre en el juego de dinámica de poder. Por ejemplo, en el primer proyecto había toda esta cuestión de espacios, la gente que éramos investigadoras y la gente que eran de las asociaciones. Tener en cuenta que éramos amigas y habíamos colaborado y trabajado juntas antes, mucho antes, y hecho manifestaciones y todo junto, mucho antes de hacer la investigación. Pero los espacios eran diferentes, ¿vale? Y entonces se crearon toda una serie de tensiones que quizá también tuvieron que ver con la idea que en algunos casos no identificamos antes muy específicamente los roles y las decisiones que las tenía que tomar, ¿vale? Y entonces a veces, por ejemplo, los tiempos de las asociaciones eran más dilatados y por ellas, por ejemplo, sistematizar algunas cosas no era tan importante, pero nosotras teníamos que entregarle a la Unión Europea la sistematización de lo que se había hecho, ellas no los habían hecho, entonces igual la hicimos nosotras y se la pasamos diciendo, mirad, hemos hecho, ya que no podíais hacerlo, hemos hecho esto, a ver qué os parece. Y desde su punto de vista le ha parecido una injerencia en su parte del trabajo, pero claro, entonces estas dinámicas, ¿no?, que crean malestares, pero bueno, que siempre están y son tensiones que hay ahí y que luego la cuestión es poderlas reconocer, poderlas trabajar y poder ver cómo están influenciando el proceso y cómo reducirlas y modificarlas, ¿vale? Otra cuestión, pues, es la cuestión de abrir la cocina en la investigación, por ejemplo, ahora, pero también en algunos otros trabajos que hemos hecho, pues intentamos siempre pues, explicar justamente todas estas dificultades que hemos tenido. Porque de la ciencia clásica nos venden que la investigación es lineal y que no hay errores, y hay estudiantes que luego le queda la cabeza en un momento y dicen, es la 10ª vez que me haces cambiar los objetivos. Es que no sé escribir objetivos, no, es que es normal, cariño. O sea, es que esto le pasa a todo, aunque después de muchos años sigues cambiando los objetivos al final de la investigación. Y esto es así, pero no te lo enseñan, ¿vale? Y hay cosas que cometes errores. Igual lo tienes muy claro, sí, hago una investigación activista feminista, y luego metes la pata un montón de veces, ¿no? Entonces, bueno, vamos a analizar cómo hemos metido la pata y cómo podemos aprender de ello. Hay cosas que igual te das cuenta porque te la dicen otras, porque si no, no te hubieses ni dado cuenta, otras que te das cuenta tú misma. Bueno, hay varias opciones, ¿vale? Pero es muy importante compartirlas, ¿vale? Por ejemplo, aquí me he equivocado, era interseccionalidad y no intersexualidad. La cuestión de la interseccionalidad. Claro, nosotras queríamos tener esta perspectiva, ¿vale? Vamos a introducir una perspectiva interseccional en las formaciones. Y claro, tú introduces esa perspectiva interseccional y le explicas, no, porque las violencias de género no solo las cometen las mujeres sobre los cishombres y todo esto, y la gente se queda con, las mujeres también maltratan a los hombres. Y dices, vale. Esa complejidad, ¿vale?, es muy difícil de introducir
Y es una cosa que se nos ha vuelto muy complicada. Y la cuestión también, claro, estamos hablando de interseccionalidad y somos un equipo básicamente de mujeres blancas, europeas, y no hay ninguna mujer de otro lugar, ninguna mujer con capacidades diferentes, etcétera, etcétera. ¿Qué vamos a hacer, no? Pero bueno, ha pasado, lo reconocemos, pero es una contradicción, ¿no? Estamos hablando de esto sin que haya sujetos que pertenecen a otros colectivos, ¿vale? Después, la cuestión, claro, la cantidad de informaciones que teníamos era brutal, como os decía, diarios de campus, fichas de recolección, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿dónde acaba el límite entre la experiencia, la percepción, no he percibido esto, o lo que tenemos que analizar también esto dentro del contexto, lo he percibido, no lo he percibido? ¿Dónde acabamos de poner, vale, estos son los datos que luego analizamos, no metámosle más cosas adentro, ¿no? Es un tema muy complicado. Y cuando hay, por ejemplo, vamos a llamar la triangulación, ¿no? Entonces teníamos mucha triangulación ahí con diferentes sujetos, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, las personas que han vivido la experiencia te cuentan una narración diferente de las que estaban ahí conduciendo el taller? Triangulas. ¿Y cómo evalúas esto? ¿A quién le vas a dar más peso al final? ¿Vale? ¿Y cómo tiendes, obviamente, a darle más peso a las que piensan como tú? Porque piensas que lo han visto más, pero luego piensas, hostia, pero claro, esto estoy inferiorizando a los demás. No, vale. Pues estas cuestiones que no son nada fáciles, ¿vale? Y que no hay una solución única, sino que crean muchos problemas. Y también, pues, vale, estamos en una investigación internacional, las diferencias que hay, no solo de traducción. Bueno, primero la cuestión del inglés como idioma de comunicación e idioma hegemónico, que luego marca también las realidades. Porque claro, no, es que esto en inglés es así, ya, pero es que lo que estamos traduciendo del castellano no tiene el mismo sentido. Entonces no tendremos que inventar otra palabra. Ay, no, pero es que en inglés no es correcta. Me da igual que no es correcta. Es que tiene otro sentido y no quiero... Por ejemplo, la simple cuestión de machismo, que lo traducen como chauvinismo. No es lo mismo, pues no me lo voy a permitir, ¿no? Y estas peleas, pero luego, claro, aparte, las cuestiones anecdóticas es que luego estás analizando contextos donde la misma situación puede ser muy, muy complicada. En otra investigación, por ejemplo, me acuerdo que estabas hablando de mujeres sobrevivientes de violencias y una mujer del norte de Europa nos hablaba de una situación que ella había vivido brutal. La tía estaba súper afectada de lo normalizado que era, que había una familia, que había la niña y el niño que se estaban pegando, ¿no? Y estábamos, yo, la portuguesa y la alemana, mirándola como, pero ¿se estaban pegando cómo? Sino que se estaban, pues, lo normal, ¿no? O sea, para nosotras era súper normalizado que dos hermanas y hermanos se fueran peleando y tocando y dándose empujones, no es que se estaban pegando de una manera muy fuerte, y por ello era algo como, esto es el extremo de la violencia, que la madre no les hayas bloqueado, no le haya hecho una cosa, y era como, claro, contextos diferentes, ¿no? Y estamos hablando de estas disparidades, ¿no? Estoy llegando al final, ¿eh? No me acuerdo cuánto me falta. Vale. 20 para las... Vale, voy mucho más rápido. La cuestión de las lógicas no propietarias, pues muchos de los materiales los hemos producido en Creative Commons y están disponibles online. Y además estos son los materiales por las formaciones, están todos los talleres, están incluso todos los PowerPoint de las formaciones para ser reutilizados. Vale. Y la cuestión de las difracciones, bueno, aquí os he puesto ejemplos, ¿vale? De cómo hemos intentado a transportar los aprendizajes a otros lugares para que se pudiera trabajar desde otros
contextos, por ejemplo, en la formación que hacemos en políticas de igualdad de género, o sea, que a gente que trabaja en la Generalidad, formaciones que continuamos a hacer del proyecto, pero también pues charlas, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí no voy a entrar más, este es el nuevo proyecto que tenemos, pero simplemente os comento, pues en este caso lo que estamos haciendo siempre sobre violencia en las universidades, nos hemos dado cuenta que cómo se están midiendo las violencias de género y sexuales está creando muchos problemas. Uno, por ejemplo, es que la mayoría, en muchos casos, los varones acaban afirmando que sufren más violencia en su experiencia, los chis hombres, que sufren más violencia que las chis mujeres en las universidades. Entonces, esto quiere decir que los instrumentos están hechos probablemente de una manera incorrecta y lo que estamos trabajando es como reconstruir un cuestionario a partir de lo cualitativo, o sea, parecer lo que habéis hecho aquí, grupos de discusión y así, de manera bastante amplia, para reconstruir y para definir cuestionarios que no estén definidos solo desde las investigadoras, sino de por parte de toda la comunidad universitaria. Y acabo aquí, lo siento mucho, he hablado más de lo que tenía que hablar. Muchas gracias. ¿Abrimos ronda de preguntas entonces? ¿Lo hacemos así? Vamos a abrir una ronda de preguntas y luego podemos profundizar a lo mejor en algunos otros temas. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Entonces, bueno, sí. Gracias por la charla. Y no he entendido algo, pero es por conocimiento mío que no sé qué es. Hablabas de, me acuerdo de las palabras feudal y pseudofamiliarista. No, si me lo podrías situar mejor, por favor. Vale. Bueno, muy brevemente, pero es como el régimen feudal, es como que hay un feudo, hay un jefe y el jefe lo controla todo, ¿no? Pero al mismo tiempo pseudo-familiarista, porque la idea del modelo familiar que tenemos en nuestra sociedad como familia heteropatriarcal es además que tú te tienes que querer porque sí, porque eres parte de la familia, ¿no? Entonces se finge, o sea, dentro del contexto universitario, especialmente dentro de lo que son los grupos de investigación o en algunos casos los departamentos, dependiendo un poco de las dimensiones de las universidades, pero hay diferentes espacios donde hay una ficción de todos somos familias, todos nos tenemos que querer porque estamos juntos, ¿vale? Y todos nos debemos cosas, que niega la violencia que pasa estructuralmente en todas las familias, ¿no? Que es uno de los espacios donde las violencias se dan de manera más fuerte. Y al mismo tiempo sigue siendo súper feudal y por lo tanto siempre para poder llegar a tener una posición, etcétera, etcétera, es muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil si no pasas por todos los años de pleitosía. Gracias. A ti. ¿Alguien más? Por atrás. ¿Cómo resuelve el conflicto de eurocéntricas según lo que plantea Yuberki de Spinoza? ¿Cómo lo resuelve en tu grupo? No lo resuelvo. O sea, no tengo capacidad de resolverlo. La idea es intentar, por una parte, acercarnos a estar más abierta y leer mucho de lo que son las teorías decoloniales, pero claro, las lees siempre con tu perspectiva de aquí, es imposible salir de ahí. Por otra, facilitar que haya mucho diálogo. Por ejemplo, en el Segre Buni hemos invitado a varias investigadoras de Latinoamérica a trabajar con nosotras y también tenemos sus feedback y sus puntos de vista, ¿vale? Y esto te ayuda un poco a aumentar la perspectiva situada y parcial,
pero no hemos llegado a la capacidad de producir un conocimiento completamente decolonial ni de broma. Lo intentamos, no lo resolvemos, sino lo tenemos presente y intentamos ver. Y por ejemplo, si en el cuestionario, pues esta es la idea, como que no solo analizamos desde la óptica de aquí, sino también de la óptica de otros lugares, pero también es verdad que si tú miras, por ejemplo, en Latinoamérica, claro, eso es un trabajo que además tiene que ver con universidad, la gente que está en las universidades no es exactamente la gente más discriminadas de las comunidades latinoamericanas. Esa es siempre la contradicción. Las mismas investigadoras decoloniales que conocemos, la mayoría vienen de contextos acomodados, hablan inglés, han podido estudiarlo porque tenían un determinado contexto, etcétera, etcétera. Claro, sí, sí, sí. Claro, claro, sí, sí, por supuesto. Y entonces, bueno, intentamos ponerlo en juego y verlo, pero claro, estamos abiertas también a que desde otros lugares nos hagan críticas y nos digan, ay, esto os habéis equivocado. O esto de aquí no tiene ningún sentido, porque también... En un momento dijiste el tema de que se tenía que rescatar la visión desde el último bloque, desde los participantes, para poder desarrollar nuevos protocolos. Lo que me quedó dando vuelta era el asunto de siempre se genera, o al menos lo que veo y leo así a primera vista, es un tratar de lidiar con este opresor y va a sonar feo, pero quitarle poder, restarle poder, arañar el poder de alguna forma para quitarle esto. El oprimido no puede hacer nada. No puede generar una resistencia. Por eso yo planteo, por ejemplo, los asuntos de Yuderki. Yuderki plantea un concepto del postestructuralismo y desde el asunto de la resistencia de los grupos privilegiados suprimidos, pero desde la resistencia. Aquí, ¿cómo se trabaja el tema de que el oprimido tiene la voz y obviamente dentro del grupo de oprimidos, si hay personas que están menos oprimidas, o sea, por ejemplo, gay, menos pobres, pero que no sean blancos, una cosa así. Bueno, yo estoy un poco en contra de las lógicas de la existencia, tenemos que pasar de las lógicas de existencia para pasar a la lógica de acción, pero creo que, claro, hay muchos grupos activistas que ya están haciendo un montón de cosas y con la investigación no pretendemos en absoluto sustituirnos a estos grupos activistas y creemos que son dos, de hecho muchas de nosotras participamos también en muchos colectivos activistas aparte de hacer cosas de investigación, ¿no? No creo que una sustituya a la otra. Sí que, por ejemplo, en otra investigación que estamos haciendo, trabajamos más también la cuestión de buenas prácticas de intervención por parte de reconocer y evidenciar y visibilizar estas prácticas de intervención que han funcionado en diferentes contextos en las universidades para que podamos tomar ejemplos. Este es más comparativo entre México y Cataluña y entonces decir, bueno, ¿qué nos ha funcionado aquí? ¿Qué os ha funcionado allí? Y además los lo ponemos visibles en una web, cada una puede aprender lo que quiere, ponerse, mestizarse y intentar aprender uno de otro, ¿no? Respecto, para mí tampoco o sea, la cuestión de los protocolos para mí es muy limitada. Yo no soy como una hiperfans de los protocolos. De hecho, una de las cosas que estamos pensando es como también evidenciar que los protocolos son insuficientes si no hay unas políticas integrales de abordaje de las violencias sexuales y de género. Y lo que aquí estamos haciendo es más construir un cuestionario para visibilizar, porque creemos que en las herramientas que hay ahora, todo lo que no es... sí que hay algunos cuestionarios, por ejemplo, dedicados más a la comunidad LGTBI, especialmente a nivel internacional,
pero están como muy segmentados, muy parcializados y se analiza un poco todos los efectos interseccionales que hay dentro de las violencias. Y la idea es intentar visibilizar esto. A veces cuando consigues obtener un dato estadístico, es un primer paso para reconocer algo. Es una lástima porque luego la investigación cualitativa a mí es lo que más me gusta, sinceramente, pero es un poco como ha pasado con las violencias dentro del ámbito familiar. Hasta que la gente no ha empezado a hacer estadísticas, no se ha reconocido que estaba. Y había trabajos buenísimos sobre el tema, pero no se reconocía como un problema social. Y la idea un poco con el cuestionario es ofrecer una herramienta para que no homogeneice este problema, para que no excluya sujetos, sino intente ser lo más amplio que podamos, que obviamente, y la idea es luego hacerlo público y también permitir, justamente por estas cuestiones que estabas diciendo, de las diferencias, por ejemplo, interculturales, que desde otro contexto se coja y se modifique y se adapte a las necesidades, a los contextos y sea un instrumento que pueda crecer y mejorar. Sí, bueno, la primera cosa que quería decir es que como pues feminista latinoamericana estoy completamente de acuerdo que la mayoría de veces cuando pues venimos a... ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Se escucha raro? Cuando venimos sí ocupamos ese lugar de privilegio en la academia, o sea, como solo quería reafirmarlo, pero en realidad mi pregunta es, pues para usted en su visión del mundo, la afirmación de que todas las opiniones son respetables, ¿qué postura toma sobre esa, pues en el mundo de lo políticamente correcto? Últimamente he escuchado mucho eso, ¿no? Como toda opinión es respetable y demás, y desde el conocimiento situado, ¿usted qué piensa de eso, de que toda opinión es respetable? Yo no pienso que toda opinión es respetable. Yo pienso que las opiniones de los racistas, de los fascistas, de los no son nada respetables y no me gustan nada sus opiniones y sus ideas. Digo que todos los puntos de vista son respetables, o sea que hemos de respetar y aprender que la gente mira desde lugares diferentes. Pero luego lo que piensas y lo que dices y lo que haces tiene unos efectos también. Y en ese sentido también para mí depende mucho de quién y cómo, ¿vale? En el sentido que, por ejemplo, el otro día vi un mini vídeo de una señora que hablaba de algunos chicos homosexuales, ¿vale? Era una señora como de 90 años y la utilización de las palabras que hacía era como súper discriminatoria, pero lo que era su discurso era completamente en positivo y completamente abierto, ¿vale? Entonces, claro, si utiliza estas palabras un docente universitario que trabaja sobre género, me parece discriminatorio. Que esta mujer utilice estas palabras, me parece que igual no ha conocido otras palabras, pero que es importante más lo que está diciendo, el contenido, que no las palabras que utilizas. Y en mi experiencia, muchas veces gente que habla impolíticamente correcto discrimina más de gente que a veces es más rude y te dice las cosas así, más así, pero que luego en la práctica es mucho más atenta. Bueno, no quiero generalizar tampoco, pero que pasa mucho. ¿Alguien tiene otra pregunta? Comentario. O comentario, claro. Reflexión. Sí, bueno. Monse. Obliga. No, Muy espontáneamente. Sí, muy Monse. espontáneamente. Un poco para contestar también la pregunta que has hecho. Yo es que soy muy Foucaultiana, entonces la idea de que o somos oprimidos o somos opresores no me funciona, ¿vale? O sea, que nos identificamos con un grupo u otro en todas las fases, facetas y momentos de la vida. Creo que no es así, ¿no? Y hoy, esta mañana que he realizado un curso con perspectiva de género, he recordado unos talleres de formación a personal de la universidad para hacer frente al acoso sexual, y con otra investigadora feminista, psicóloga también, social, preparábamos las sesiones y empezábamos preguntando a la gente
valoraran del 1 al 5 en qué medida se han sentido acosadas o acosados en la universidad y en qué medida se habían sentido acosadores o acosadoras. Entonces, la gente que no tenía formación puntuaba muy bajo todo. Nunca se había sentido acosada y nunca se había sentido acosadora. Pero la gente que había reflexionado sobre el tema y había creado un poco de conciencia, el reconocimiento del ser acosada y del poder ejercer, aunque no lo ejerzas, de acosadora, era una conciencia que nos habíamos creado. Por tanto, yo sí que, o sea, ni tiene que ver con la autenticidad, lo oprimido no tiene que ver con la autenticidad, tiene que ver con relaciones de poder estructurales que nos oprimen y que son muy complejas de combatir y que, por tanto, no pueden verse desde la lógica individual, sino desde la lógica colectiva, ¿no? Me parece muy complicada la cuestión. Y ahí va mi pregunta. Es decir, en uno de los retos, en uno de los momentos en los que estamos es cómo se combaten las relaciones de poder y las violencias de género estructurales, institucionalizadas incluso, ¿no? Esos dispositivos que ya vienen completamente normativizados y regulados por la institución, o cómo se hacen visibles desde perspectivas cuales, narrativas. Es decir, parece que para responder a lógicas estructurales necesitamos datos, ¿no? Cuantos datos más un poco en la línea de esa, ¿no? de cómo lo narrativo y esas narraciones especulativas también de Haraway, ¿no? Nos pueden llevar también a contestar esas dinámicas de poder institucionales, ¿no? Bueno, yo creo que son indispensables porque los datos lo que te dan son unos números, pero no te dan mucho más, y las narrativas son las que te permiten entender estos números. Claro, aquí hay todo un discurso de lucha de reconocimiento de lo cualitativo como válido que tenemos pendiente y que seguimos haciendo. Yo a veces pienso que, bueno, que estratégicamente hay que usar también herramientas, decir, bueno, sé que esta es una limitación y todo esto, pero estratégicamente en este momento nos conviene también tener una herramienta de este tipo, creo que puede ser potente, porque de narrativas tenemos bastantes y son ya muy potentes, y creo que si realmente se consigue esto, se puede volver a dar la importancia a las narrativas, y estas van a llenar mucho más de contenido, y entonces no los veo como antagónicos, sino como unos espacios de colaboración. De hecho, una de las cosas que también, o sea, la idea que tenemos es definir el cuestionario, que aparte, la idea es que también en el mismo proceso de definición de cuestionario, como se trabaja mucho, se está también visibilizando y trabajando y creando sensibilidad en el mismo proceso. Entonces, sí que hay una herramienta cuanti, pero hay toda una parte de acción ya en el mismo proceso. Pero además, una de las cosas que tenemos después de haber hecho los cuestionarios es hacer como una guía, o unas recomendaciones metodológicas para cómo aplicar una investigación que sea quanti-quali. O sea, usar el cuestionario y una parte cualitativa, ¿no? Y cómo irlas combinando. Esa es la idea, o sea, no solo el cuestionario, sino ofrecer el cuestionario y unas recomendaciones para que sea quanti-quali, ¿no? No creo que sea siempre necesario lo quanti, ni mucho menos, pero en este momento que hay poca visibilidad, creo que puede dar un pequeño empujón. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Que justamente cuando hablábamos de resultados en nuestro grupo de aquí de la Autónoma, creo que ya se ha comentado que una duda importante que tenemos es cómo afrontar el tema de la evaluación. O sea, ahora pensando como en las docentes, ¿eh? Y te quería preguntar si tienes o habéis encontrado algunas formas, algunas indicaciones para hacer evaluación feminista o en perspectiva de género, que hemos encontrado que a nivel metodológico vemos algunas estrategias, a nivel de espacio vemos algunas estrategias, a nivel de contenido también, pero en la evaluación es verdad que a nivel de discusión de grupo no hemos llegado, pero yo individualmente, y creo que también va a ser un tema a discutir, no tengo de momento mucha idea. Si tienes alguna aportación.
Vale, ¿te refieres a evaluación de los estudiantes? Sí, por ejemplo, de un trabajo, de la asignatura, sí, plan docente, no tanto de investigación. A ver, yo tengo muchísimas contradicciones ahí. Lo reconozco porque, bueno, una de las cosas que es aconsejable hacer seguramente es utilizar diferentes métodos de evaluación. Porque, bueno, a alguien le es más fácil hablar en público y a alguien le es más fácil escribir un texto. A alguien le es más fácil contestar en un cuestionario y a alguien le es más fácil. Y hay también criterios generalizados por las preferencias de cada una. Entonces, si usas múltiples tipologías, obviamente es más fácil que en la media al final reduzca estos sesgos. Pero claro, hay un problema gravísimo que cuando te encuentras con 50, 60, 80 estudiantes, lo que quisieras es que la evaluación fuera mucho más personalizada, que pudiera tener en cuenta de dónde parte cada uno y parte cada uno, pero es que no llegas. O sea, antes, esta mañana me acuerdo el primer ponente que decía... No, claro, yo siempre le pregunto el nombre, le utilizo el nombre con el que ellos y ellas se identifican. Yo no me acuerdo los nombres, yo lo he de conocer, yo no me acuerdo los nombres de la mayoría de mis estudiantes. Lo siento, es así. Y no es que lo descuido, es que no me acuerdo los nombres de la mayoría de la gente que conozco. No solo de los estudiantes y las estudiantes. O sea, y es un problema importante porque, claro, cuando hay estas cosas, por ejemplo, de las... de gente que no quiere ser identificada con el nombre que tiene apuntado ahí, es complicado, claro. Es verdad que si lo sabes es más fácil, como no te pasa que sean 30 o 40 que quieren un nombre no binario, pues es más fácil que igual de aquella persona justamente te acuerdes, ¿no? Pero también luego es como, claro, y me acuerdo justamente de aquella persona. O, por ejemplo, yo trabajando en educación, claro, tengo aulas con... 50 personas, las que hay 3 tíos. Claro, los nombres de los tíos me lo aprendo de seguida. Y dices, hostia, pero claro, es que son 3. Y es mucho más fácil, ¿no? Entonces, creo que el problema en la evaluación grande es que tenemos es el sistema universitario en sí mismo. Y que además hay un problema muy importante, yo sería como casi de decir que haya formadores y la evaluación va por otro lado. Porque lo que pasa es que hay un problema muy grande en las mismas dinámicas de clase, que hay mucha gente que está más pendiente a cómo va a aprobar la asignatura que no a lo que estamos debatiendo. Y en lo que te dicen, lo que te pueden dejar de decir y todo eso según lo que piensan de cómo le evaluarás y todo. Y ese es un drama. Es un drama que yo creo que no hay por dónde pillarlo. Entonces, creo que el sistema de evaluación, para hacerlo realmente feminista, se debería cambiar completamente el modelo que tenemos aquí en las universidades. En los máster puede ser un poco más fácil a veces, porque tienes grupos mucho más pequeños y entonces, claro, hay como toda una serie de... Es más fácil reconocer la gente, es más fácil hablar, es más fácil tener en cuenta otras características, otras cosas, etcétera, etcétera. Pero en la carrera es muy complicado, o sea que seguimos pensándolo juntas. También si llegáis a más ideas, encantada. ¿Alguien más? ¿Tiene otra pregunta? ¿O alguien quiere hablar de alguna investigación que ha hecho, que piensa hacer y de alguna duda que tiene sobre lo que le ha pasado o sobre lo que quisiera que le pasara? O aprendizaje, que nos quiere comentar. Bueno, mi duda ya desde como el inicio, un poco cuando has puesto investigación-acción versus la investigación feminista activista, ¿no? Yo siempre me he planteado que cualquier investigación, más allá de los trabajos en la universidad que a veces como que te obligan a hacer desde un paradigma concreto, quiero que sean de investigación-acción y que tengan toda la parte de construcción colectiva, y un poco lo que estamos haciendo desde la universidad, pues me parece que tiene sentido.
pero no veo la diferencia. O sea, si yo ahora en el año que viene hago mi trabajo de fin de grado desde una visión de investigación-acción en centros educativos y lo implemento tal y como se entiende la investigación-acción, ¿qué diferencia hay en que sea investigación-acción o que sea investigación feminista activista? Porque yo ya mi feminismo y mi activismo me lo cultivo constantemente en colaboración. Entonces, ¿entiendes mi como preocupación? A ver, primero de todo, creo que no es particularmente importante el nombre que le pongas a lo que vas a hacer. Entonces, ponle el nombre con el que te sientes más cómoda y esto ya va perfecto, ¿vale? Entonces, la diferencia básica es que, por ejemplo, una investigación activista feminista no tiene por qué buscar una transformación directa en el proceso, por ejemplo. Yo puedo hacerla porque políticamente yo considero que es así, que quiero esta idea, y no tiene por qué ser que la comunidad directamente lo haya evidenciado o lo haya visto, ¿vale? Hace referencia, por ejemplo, a todo lo que es la difracción, recupera cosas de la epistemología feminista que no tienen por qué estar en una investigación-acción. Ahora, obviamente dialogan y obviamente no es cuestión de decir una es mejor que la otra, ¿vale? Pero, por ejemplo, la investigación que yo he hecho no ha sido una investigación-acción al final y mucho menos una investigación-acción participativa. Yo sí que creo que en educación especialmente hay un fallo en declarar que son investigación-acción participativa, muchas investigaciones que no son participativas, por lo que comentaba antes. Y a mí me parece como más una cuestión de honestidad intelectual, decir que, oye, si no va a llegar a ser participativa, porque es muy difícil que lo sea, porque requiere mucha implicación por parte de la gente que está allí y al final, normalmente en un trabajo final de máster o de grado o de doctorado, es muy complicado que sea realmente así y no le quita cosa, pero es reconocerlo, decir, bueno, si no es participativa, no lo es. Y la cuestión es, o sea, entre tus objetivos, por ejemplo, ¿hay algo que sea realmente de transformación en el mismo proceso y todo esto? Bueno, yo creo que las cosas son más, o sea, es una visión más amplia que no busca la transformación, no tiene por qué ser directamente en el proceso, sino puede ser también a posteriori. Recoge estas cuestiones de la epistemología feministas, que no están explicitadas en la investigación-acción, pero esto no quiere decir que haya gente que aplica la investigación-acción de una manera que sea muy feminista. Seguro que las hay. Y los nombres no son tan importantes. Por eso decía, no es que quiero que sea una nueva jaula metodológica o que ahora tenéis que hacer esto, sino es ha sido una sistematización de lo que yo creo que ha sido importante para mí y que puede ser importante en una investigación. Yo no siempre hago investigaciones-acciones, por otra parte, a veces no, y me parecen también muy, muy legítimas otros tipos de investigaciones. No sé si te he respuesto del todo, pero... Te agradecemos, Bárbara, porque estamos ya en contra del tiempo. Vamos a invitar a hacer el cierre, le damos un aplauso, esperamos que hayan sacado mucho aprendizaje.